Ahora, para comenzar con el tercer parcial, tenemos lo que son los actos procesales. Primero tenemos que hay varias condiciones para que el acto procesal sea válido. Primero tenemos la condición de la forma, que es el idioma, la oralidad, la presentación, la escritura y que sea público o secreto. Es la manera en la que las partes deben exteriorizar los actos procesales. El segundo requisito es el tiempo, que es que los actos procesales deben cumplir determinadas condiciones de tiempo. Primero tenemos la determinación de los días y horas hábiles, luego tenemos el establecimiento de los plazos y los términos para la realización de los actos procesales, y la última, que es la forma de computar los plazos. Y tenemos varios tipos de plazo. Primero, el convencional, que es el que se establece entre las partes. Después tenemos el judicial, que es el que establece el juez. Después tenemos el legal, que son los que ya vienen establecidos en la ley. Después tenemos el que en igualdad, que es para las dos partes. Y después tenemos el particular, que es para solo una persona. También tenemos lo que es el prorrogable, que es que se puede extender, y el improrrogable, que es que no. Luego tenemos lo que es el perentorio y el no perentorio. El perentorio es cuando se pasó el tiempo y se termina el plazo, se acaba, ya no puede haber una extensión. Y el no perentorio es que sí puede haber una extensión del plazo. Luego tenemos lo que es la preclusión, que la preclusión es que se extingue totalmente el derecho y la acción. La caducidad, que solamente se extingue la acción. Y la prescripción, que se extingue la acción pero no el derecho. El siguiente subtema es la clasificación de los actos procesales. Primero tenemos los de las partes, que es de petición, que es donde expresan sus pretensiones. Después tenemos los actos de prueba, que son para obtener la certeza del juzgador sobre los hechos que están diciendo. Después tenemos los de alegación, que es cuando las partes manifiestan ante el juzgador sus argumentos sobre los hechos y derechos de la pretensión. Después tenemos los actos de impugnación, que es cuando las partes combaten la legalidad o la validez de los actos o omisiones del órgano jurisdiccional. Y por último, los actos de disposición, que es cuando las partes renuncian a los derechos materiales controvertidos en el proceso. Ahora tenemos lo que son los actos procesales del órgano jurisdiccional. Primero tenemos lo que son las resoluciones judiciales, que pues son las sentencias. Después las audiencias, llevar a cabo todo el juicio. Luego tenemos los actos de ejecución, que es por donde el órgano jurisdiccional va a hacer que se cumpla lo que puso en su sentencia, y que es donde viene la multa, la ayuda a las autoridades, el cateo, el arresto y el embargo. Y por último tenemos lo que son los actos procesales de los terceros, que son los actos de prueba, que son los dictámenes periciales de los peritos y los testimonios de los testigos, y los actos de cooperación, que son los donde las autoridades se prestan para que se hagan cumplir las acciones que puso el órgano jurisdiccional en la sentencia. Ahora tenemos lo que son las resoluciones judiciales, que son los actos procesales mediante los cuales el órgano jurisdiccional decide sobre las peticiones y los demás actos que se llevan a cabo en el juicio. Primero tenemos la sentencia, que pues es la resolución judicial mediante la cual el juez decide sobre el litigio que se llevó a cabo en el juicio. Tenemos las partes de la sentencia, que primero es el preámbulo o el encabezamiento. Tenemos donde vienen los nombres de las partes, el número del expediente. Después tenemos los resultandos o los antecedentes de hecho, que es donde se narra de historia de juicio, incluyendo pues la demanda, la contestación y las pruebas deshogadas. Luego tenemos los considerandos, que son fundamentos de derecho, y es la parte donde el juez motiva su decisión. Y por último tenemos los considerandos, que es en la parte final donde el juez
emite su resolución concreta de la sentencia, que también es donde el juez decide si la condena si es condenatoria o absolutoria. El siguiente tema son las comunicaciones procesales y son los actos mediante los cuales el juez informa las notificaciones, resoluciones, las citas, comparecencias o emplaza a las partes. Y hay una clasificación para esto, que primero es el oficio, que es una comunicación procesal que es emitida por el juez. Después tenemos el exhorto, que es que un juzgador se dirige a otro de otra circunstancia territorial diferente para requerirle su auxilio o colaboración. Después tenemos la carta rogatoria internacional, que es cuando el destinatario es un órgano jurisdiccional que está ubicado en el extranjero y es para solicitarle la cooperación para un acto procesal. Después tenemos lo que es la citación, que es cuando el juez señala a alguna de las partes o terceros una fecha y hora determinada para que comparezca. También tenemos lo que es el requerimiento, que es cuando el juez ordena la realización de un determinado acto procesal. Seguimos con el emplazamiento, que es para notificarle a la persona avisarle a la persona que hay un juicio en contra de él. Y la notificación, que es comunicarle a todas las partes cualquier acto que suceda en el proceso. Luego tenemos lo que son las formas de notificar, que es la personal, que es la entrega directa de la notificación, de la comunicación, con el notificador u actuario. Después tenemos la que es por cédula, que se utiliza para hacer las notificaciones personales y debe contener la hora y la fecha en la que se entrega y la clase de procedimiento y el nombre y el apellido de las partes. Después tenemos la lista en estrados, que son las resoluciones judiciales que no se hacen de forma personal, es cuando lo ponen afuera en los juzgados. Así una listita que es el nombre del expediente, el nombre de las partes y el estatus del proceso. También tenemos los edictos, que se da a conocer por medio de una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Después el correo certificado, el electrónico y el portal de servicios en línea. El siguiente tema que voy a hablar es sobre la ineficacia de los actos procesales. Y consiste principalmente en que este acto no produzca los efectos previstos en la ley. Y hay por varios grados, que primero es el de inexistencia. En el de inexistencia es cuando ya existía otro acto anterior que le resta validez a este. Por ejemplo, en un matrimonio, si yo ya tengo un matrimonio y quiero contraer nuevas nupcias, el nuevo matrimonio no es válido porque yo ya tenía uno anterior. Después tenemos lo que es la nulidad absoluta, que es cuando existen errores insubsanables y se invalida todo. Y por último, la nulidad relativa, que es cuando hay errores que son subsanables y se corrigen y el acto procesal continúa. Entonces, el siguiente tema es sobre los medios de impugnación. Los medios de impugnación son medios a través de los cuales se va a buscar la nulidad del acto procesal, y son los siguientes. Primero tenemos los incidentes, que son los procedimientos que existen dentro del mismo proceso para resolver una cuestión accesoria, que es cuando se aplica la sentencia interlocutoria. Después tenemos el recurso de apelación, y es un medio de impugnación ordinario que permite a una de las partes en un proceso judicial solicitar a un tribunal superior que revise, que modifique o que anule la sentencia que ya dictó el juez de primera instancia. En el recurso de apelación encontramos el recurso de reposición, y esta es una herramienta que permite impugnar las resoluciones de la administración pública ante el mismo órgano que las
dictó. Después tenemos el recurso de reposición administrativo. En este encontramos que se interpone ante la misma administración que emitió el acto para revisar la decisión. Y después tenemos el recurso de alzada, que es administrativo, que se pone ante un juez superior jerárquico. Y tenemos los recursos de reposición, que se usan en el ámbito judicial para impugnar autos o decretos. En el tema que sigue tenemos lo que es la prueba. Para empezar, la prueba es darle la certeza al juzgador de que lo que estamos diciendo o los hechos que estamos compartiendo son verdad. Después tenemos las pruebas en plural, porque esa era prueba y este es pruebas, que son los medios que pueden ser de instrumentos o conductas humanas por los cuales pretendemos darle la legitimación a las afirmaciones que hicimos. Después tenemos lo que es la especificidad de la prueba procesal, que la prueba procesal puede ser científica o procesal. Primero tenemos la científica, que es la que se diseña para la comprobación de la hipótesis que se tenía. Y después tenemos la procesal, que recae en los hechos pasados y concretos, que es para darle al juzgador los elementos suficientes para formarse un juicio sobre tales hechos. Luego tenemos lo que son los medios de prueba, y existen varios, que es la confesión, los dictámenes, los documentos, que pueden ser públicos o privados, los testimonios y la inspección judicial. Tenemos también lo que es la imparcialidad, que es una exigencia que tiene el juzgador para poder emitir una sentencia justa. Para el siguiente tema tenemos lo que es el derecho probatorio. Primero, el objeto de la prueba es qué se va a probar. Después tenemos la carga de la prueba, que es quién va a probar, que es la persona que está afirmando tiene la obligación de probar lo que está diciendo. Después tenemos el procedimiento probatorio, que es decir cómo vamos a probar. Luego tenemos lo que son los medios de prueba, que es con qué vamos a probar lo que estamos afirmando. Y ahí por último tenemos el derecho a la prueba. Y por último la teoría de la prueba lícita, que es que el juez va a revisar todas las pruebas que se les dieron, tanto de la parte actuada como de la parte demandada. Para el siguiente tema tenemos lo que es la impugnación. Primero vamos a empezar diciendo qué es la impugnación. Pues son los actos por el cual las partes buscan invalidar los actos que emitió el juez. Después tenemos lo que son los actos y omisiones impugnados, que son todos los actos que lleva a cabo el juez que hayan sido de manera correcta, que hayan llevado un proceso correcto, y las omisiones es que si todo se aplicó o si no se le pasó nada. Bueno, los medios de interposición es por los cuales, obviamente, como ya lo habíamos dicho, las partes van a buscar que se invalide, se modifique la resolución que había dictado el juez. Y para eso tenemos un procedimiento para la impugnación que comienza con la interposición, que es cuando el acto con el que el impugnador inicia todo el proceso. Después tenemos la motivación, es por qué razón lo está haciendo, o sea, explicar por qué cree que se ha llevado, por qué cree que debe de haber una impugnación hacia la resolución que había dictado el juez. También tenemos lo que es la admisión y sus efectos. Y una vez que se interpuso el medio de impugnación, normalmente el juez de primera instancia debe resolver si se admite o se desecha el medio de impugnación. El siguiente paso es la sustanciación. Es que una vez que se determina la admisibilidad y los efectos de la impugnación, va a continuar esto que es la sustanciación, es en la cual se le da la oportunidad al juez
de que responda de lo que se le está acusando. Y el último paso es la resolución, que es cuando el procedimiento termina, el mismo juez determina si hubo motivos suficientes para que siga el acto de impugnación o si no. Después tenemos lo que son las especies, que son los medios de impugnación por los cuales se determina el tipo de procedimiento impugnativo, o sea, con los cuales se clasifica. También tenemos lo que son los incidentes, que los incidentes son los juicios accesorios del juicio principal, es decir, las sentencias interlocutorias que se tienen que llevar a cabo para poder seguir con el juicio principal. Luego tenemos lo que son los recursos, que es la apelación, la queja, la denegada apelación y la revisión. Y para ya terminar con este video, vamos a decir las regiones del estado de Coahuila. Voy a empezar de arriba hacia abajo, primero empezando con la parte norte, que es Acuña, Allende, Guerrero, Nava, Morelos, Hidalgo, Villa Unión, no me acuerdo si ya lo dije, pero Villa Unión, Zaragoza, y la cabecera es Piedras Negras. Después seguimos con lo que es la región carbonífera, que es esta naranja, que es donde está Sabinas, Nueva Rosita, Musquis, Progreso, y la cabecera es San Juan de Sabinas. Después seguimos con lo que es la región centro, que es la más grande, que contiene, que es Abasolo, Candela, Castaños, La Madrid, Nadadores, Frontera, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Sacramento, Ocampo, Sierra Mojada, y la cabecera es Monclova. Luego seguimos con la región Laguna, que es Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro, Viesca, y la cabecera es Torreón. Y ya para terminar las regiones tenemos lo que es la región sureste, que es donde nos encontramos nosotros, que contiene a Arteaga, Parras, General Cepeda, Ramos, y la cabecera es Saltillo. Entonces, para terminar esta presentación, este video, pues voy a hablar sobre la conclusión. Y yo creo que todos los temas que abarqué en todo este video y que vimos en las clases, pues tienen un peso muy importante dentro de nuestra formación como estudiantes del derecho, porque pues nos permiten saber y comprender más que nada cómo funcionan realmente la impartición de la justicia y cuáles son las bases que pues están haciendo posible la resolución de estos conflictos. Y aunque al principio muchos conceptos pues usan palabras muy técnicas que no comprendemos, a medida que los vas volviendo a leer y analizando, les vas hallando un sentido y el por qué está ahí ese concepto. Y que más que nada que todos están relacionados. Y ahora, como aprendizaje sobre la teoría general del proceso, yo creo que constituye pues la base para todas las ramas del derecho procesal, porque obviamente para llevar procesal penal, procesal mercantil, tienes que entender primero el proceso que se debe de llevar a cabo. Aunque es muy diferente el penal y el no penal, en el no penal hay muchas cosas que puedes aplicar en todos los demás materias, y estos pues hacen que sea posible que funcione el sistema de justicia adecuadamente. Y si llega a fallar, pues hay otras instancias con las que podemos contar. Y pues esto yo creo que es importante porque me ayuda a entender que el derecho pues trabaja de manera conjunta, o sea que todas las ramas están relacionadas en diferentes aspectos, pero todas tienen el mismo objetivo, que es resolver los conflictos mediante la aplicación de la ley y que se respeten los derechos de las personas.